Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando a Dios Padre la presencia del Espíritu Santo para que sea guiándonos y revelándonos toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Estábamos hablando sobre la promesa del Espíritu Santo que fue hecha realidad en el libro de Hechos a los Apóstoles. Un dato muy curioso que les quiero compartir, hermanos, es que uno de los dones que el Espíritu Santo derramó en ese entonces sobre los apóstoles fue las lenguas. ¿Por qué fue el primer don que el Espíritu Santo les derramó a los apóstoles? La respuesta las tenemos en Génesis 11:17. Recordemos que aquí en este capítulo del Antiguo Testamento, un grupo de hombres, de personas, quisieron igualarse a Dios y construyeron así la Torre de Babel para subir al cielo, supuestamente. En Génesis 11:7 dice: ahora pues descendamos y confundamos las lenguas para que ninguno entienda el habla o idioma de su compañero. Por esto fue llamada Torre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí esparció a sus habitantes por toda la faz de la tierra. Entonces, ahí nacieron las lenguas. Entonces, como dice en Génesis, Dios los esparció porque, claro, la gente se confundieron entre ellos, no se podían entender en el idioma, entonces cada uno cogió su compañero o grupo de personas según el idioma y se dispersaron por toda la tierra. Por eso fue necesario que el Señor le diera este don a los apóstoles, porque en la promesa del Espíritu Santo Él les dijo que id a todas las naciones por todo el mundo y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a seguir entonces con la obra del Espíritu Santo. En Juan 16:7 hay un título que dice grande: la obra del Espíritu Santo. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice primero que el Espíritu Santo nos convence al mundo de pecado. ¿Por qué de pecado? La respuesta la tenemos en Juan 15:22, dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Hablando el Señor Jesucristo. Recordemos que cuando Él estuvo acá en la tierra en carne, predicando las buenas nuevas, precisamente a Él lo crucificaron, porque si hubieran creído que era el Hijo de Dios, no lo hubieran crucificado. De justicia, Juan 16:28, dice: salí del Padre y he venido al mundo y voy al Padre. Jesús es
la justicia de Dios Padre. Él es la justicia. Dice en Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Convencerá al mundo de juicio. Dice el Señor, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Dice en Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. En los designios de Dios, el Señor dice en su palabra que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Y por qué ha sido juzgado? Porque cuando él se rebeló en contra de Dios y arrastró consigo la tercera parte de sus ángeles, ellos fueron arrojados aquí a la tierra. Entonces, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso está en estos últimos tiempos, está trabajando, maquinando perversamente que entre más gente tenga menos conocimiento del Señor Jesucristo, más se van a condenar. Dice que nosotros también, al decir el Señor Jesucristo a los discípulos que Él conviene que se vaya para que venga el Espíritu Santo, Él les estaba diciendo a ellos, uno, pues por la comisión y la promesa que Él nos había hecho desde el Antiguo Testamento. Ahora se hace real cuando viene la promesa sobre los apóstoles en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo. Esto fue testigo del derramamiento del Espíritu Santo para que fuera palpable y visible la promesa del Señor Jesucristo, la promesa del Padre. Viniendo así esa promesa, el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, recordemos que el Espíritu lo llena todo. Es el todo sobre todo. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando dice que el Señor no mora en templos hechos de manos de hombres. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia que conforma el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y cada uno somos el miembro de su cuerpo. Al venir la promesa sobre nosotros, que es la promesa del Espíritu Santo, ya nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Hermosa promesa que nos hace el Señor. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la obra del Espíritu Santo. Una de las cosas que a nosotros las predicando el Evangelio, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, nos hacen siervos de nuestro Señor Jesucristo y asidos ya de esa promesa que es el Espíritu Santo, que es la obra que actúa en nosotros. Dice en Efesios 1:13,
En él también oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Recordemos que en Hechos y mientras estuvo el Señor Jesucristo, Él hacía milagros y hacía prodigios y hacía maravillas. Igualmente en la promesa, en el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles hacían milagros y hacían prodigios. Esto fue muy visible para las personas de ese tiempo. Ahora a nosotros, como dicen las Escrituras, porque nosotros andamos es por fe, no por vista. Primera de Pedro 1:8. Aquí está la respuesta. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inafable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Uno de los ejemplos tenemos de que nosotros no necesitamos un milagro, de que Jesucristo o el Espíritu Santo se manifieste, porque por eso está escrito, andamos es por fe. Dice en Juan 20, un ejemplo que nos pone acá el Espíritu Santo. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados todos los que creen, los que no vieron y creyeron. Recordemos que Tomás era un discípulo que no creía que Jesús había resucitado entre los muertos y que necesitaba meter el dedo en la llaga para poder creer. El Señor aquí dice que bienaventurado aquellos que vemos pero creemos. Así es actualmente como el Espíritu Santo obra en nosotros. En Primera de Corintios 12:4 hay diferentes dones. Dice el apóstol, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero uno es el Espíritu Santo. Hay diversidad de operaciones, pero es uno, el Espíritu Santo. Y hay muchas operaciones, pero igualmente es uno el Espíritu Santo. No es que haya varios Espíritus Santos, es un solo Espíritu Santo el que hay. Recordemos, hay un solo Dios, hay un solo mediador que es Cristo y hay un solo Espíritu Santo. Pero la diversidad de dones son varios, pero uno es el que da ese don, que es el Espíritu Santo. Hay diversidades de dones que son los siguientes, que es don, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro don de fe, otros tienen dones de sanidad, dones de milagro, de profecía, de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretaciones de lengua. Discernimiento de espíritus. Discernir quiere decir que uno quiere captar, presiente un espíritu. Pero teniendo bien en claro, hermanos, que aquí la palabra dice es discernimiento. Ahí no dice que exhortación o liberación de demonios. En Primera de Corintios 14:1 dice, seguid el amor, procurad los dones espiritual, pero sobre todo que profetice. Primera de Corintios 14:3. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos aconseja que mejor es profetizar. ¿Qué es profetizar? Predicar la palabra de Dios, ni quitando ni aumentándole lo que está escrito. Siempre he recalcado, hermanos, que la palabra de Dios tenemos que leer el texto y el contexto. No hay que sacar la palabra de Dios del contexto y convertirla en pretexto, porque trae consecuencias. Eso que nos trae consecuencias, aumentarle o quitarle, o de pronto o inclinarnos en nuestra propia opinión. Tampoco podemos. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Inclinarnos en nuestra propia opinión es yo opino o yo pienso. No, nosotros aquí no tenemos ni que opinar ni que pensar, porque el que habla acá es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firme, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esto quiere decir lo que está escrito en la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no son de todos la fe. En Efesios 6:10 dice: por los demás, hermanos, fortalecidos en el Señor con toda su fuerza. Otra de las características acá de la obra del Espíritu Santo en las Escrituras nos dejan muy clarito. En Efesios 6:10 hay un título que dice la armadura de Dios. De eso es que tenemos que armarnos nosotros. Dice en Efesios 6:10, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. ¿Por qué es necesaria la armadura de Dios? Porque la armadura de Dios, en una prédica estuve explicando que está compuesta por la coraza de justicia, el calzado, los pies con el presto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podéis apagar todos los dardos del enemigo. Lo curioso de acá, de la armadura de Dios, dice que sobre todo tomad el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos del maligno. Qué curioso que aquí no dice que para que reprendemos al diablo ni que echemos fuera demonios. Dice que para que nosotros, la fe que nosotros debemos tener es para eso, para resistir todos los dardos que Satanás nos lance. En primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A quien no dice tampoco que Satanás anda como león rugiente buscando a quien poseer. Dice a quien devorar. ¿Cómo nos devora él? Hermanos, una de las cosas que Satanás nos odia y nos odia a muerte. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que hacer morir lo que es las pasiones desordenadas
en esta carne que mora en nosotros, este cuerpo, porque Satanás sabe las debilidades de nosotros y como sabe las debilidades, ahí es donde nos ataca, nos tira darditos. Entonces, para eso es el escudo de la fe. Dice que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En la mayoría de hermanos que están dispersos en todo el mundo, estas mismas tentaciones, estos mismos ataques, Satanás va a utilizar para hacernos caer. Dice que toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuelvo y repito, cuando un soldado va a la batalla sin armas, es presa fácil del enemigo. Si nosotros decimos que amamos a Dios, que conocemos a Dios, pero no andamos conforme su palabra, si nos hacemos solo oidores, pero no hacedores de la palabra, Satanás gana ventaja sobre nosotros. La espada de la palabra es el Espíritu de Dios, es con las que nosotros debemos de contender fervientemente con la fe, con la palabra de Dios. Es el arma que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos defendernos contra las hechazas del diablo. Dice en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo creyente, todo ser humano que si tiene un arrepentimiento genuino, tiene que tener el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, es el fruto, que es el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Recuerden, hermanos, que estos frutos nosotros tenemos que ponerlo a disposición de nuestro prójimo. Amor a nuestro prójimo, paciencia, que eso es lo que necesitamos. Dice el Señor que tener paciencia y, mejor dicho, hasta con los que son difíciles de soportar. Hay que tener paciencia con ellos. Hay que tener la bondad de Dios. Hay que tener ese amor acompañado con la fe. Y hay que tener esa mansedumbre y la templanza para predicar las buenas nuevas, no darnos miedo de decir la verdad. En Juan 15:16 dice, hablando el Señor Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os los dé. Entonces, ese es el fruto a que el Señor se refiere. Y ese fruto tiene que estar en nosotros y tiene que ser permanente. Dice el Señor, esto mando, que os améis unos a otros. Ahora, hablando de fruto, toda persona que es guiada por el Espíritu Santo, tiene que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Aquí en Mateo 7:15, Jesús es directo. Dice, Mateo 15, dice, un título también grande que dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de hojas, pero por dentro son lobos rapaces. Segunda de Corintios 11:13 dice,
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Mateo 7:20, el Señor dice, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 3:10 dice, también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo es el fruto. Tenemos que dar ese fruto que está en Gálatas 5:22. Tenemos que debe probarnos nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, si estamos realmente guiados por el Espíritu Santo y estamos entregando ese fruto, porque el Señor cuando venga a pedirnos a nosotros cuentas, Él lo que va a pedir son los frutos y son el fruto del Espíritu Santo. Dice el Señor acá en su palabra que el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Esto quiere decir, está puesta lista para cortar a personas que digan ser cristianas, que digan tener mucha fe, pero que si no están dando fruto del Espíritu Santo, son cortadas y echadas al fuego. A eso viene el Señor, a pedirnos cuentas, y son las cuentas que nosotros debemos darle al Señor. ¿Qué frutos le estamos entregando a nuestro prójimo? ¿Qué estamos consolando a las viudas? Estamos, tal vez de pronto, ahorita por la pandemia no estamos visitando presos, pero hasta donde yo sé, cada preso tiene una cuenta y uno puede consignar cierto monto de dinero porque un preso necesita plata. Dios no nos ha llamado a juzgar. Lo que hayan hecho ellos, eso ya es cuestión de Dios y ellos. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. No venir a condenar ni venir a juzgar a nadie. Simplemente ser misericordiosos los unos con los otros. Recordemos, hermanos, no amemos de palabra, amemos de hecho. Dice en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así lo hacían sus padres con los falsos profetas. Una de las cosas, hermanos, que uno muchas veces, nosotros siempre hemos estado en el error de que cuando nos sentimos solos, tristes y abandonados, acurrimos de pronto a una persona, pero nunca recurrimos a Dios. En esta noche el Espíritu Santo le ha placido revelarnos que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso el Señor nos dice que, cerrada la puerta, entremos a nuestro aposento y oremos a Él en lo secreto. Confesémosle nuestras transgresiones, nuestros pecados a Dios. Él no nos va a juzgar. Él nos va a decir, no, pero es que usted era anteriormente esto, pero no. Recuerden, hermanos, que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia jamás. Memoricemos la palabra de Dios y aparte de memorizarla, hagámonos hacedores de la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios, practicándola día tras día en nosotros mismos y con nuestro prójimo. Recordemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. No buscando nuestro propio bien, sino buscando el bien de los demás. Si es la voluntad de Dios, hermanos, vamos a, por medio y guía del Espíritu Santo, a explicar lo que es el bautismo.
Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos. Toda la gloria y la honra es tuya, Padre Celestial. Venimos delante de ti, Padre, a pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados, porque de una o de otra forma, Señor, te fallamos. Y sabemos que Jesucristo es nuestro abogado. Gracias, Señor, por ese sacrificio, por ese cordero tan hermoso, Padre, que tú nos has entregado, Señor, que por medio de ese sacrificio tan hermoso, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, Señor, por medio de él tenemos el conocimiento verdadero de la vida eterna, por medio y guía de el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque ahora entendiendo que cuando somos guiados por el Espíritu Santo debemos tener ese fruto. El fruto, Señor, que nos caracteriza como hijos tuyos, como hijos verdaderos de Dios. Y ese fruto que nos da por medio del Espíritu Santo es para que nosotros lo pongamos al servicio de nuestro prójimo, no para nuestro provecho, no para ganancia deshonesta, Señor, sino para salvación de nuestras almas y, como está escrito, de las personas que nos escuchen. Gracias, Padre, porque te ha placido revelarnos esta hermosa palabra, Señor. Que teniendo un nuevo nacimiento, podemos ser partícipes de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de las personas que está escuchando esta prédica, sobre cada una de esos hermanos que consultan tu palabra a diario, sobre aquellos hermanos, Señor, que te temen, sobre aquellos hermanos, Señor, que predican las buenas nuevas a toda criatura. También te pedimos sabiduría, Padre, para que sea el Espíritu Santo haciéndonos, Señor, en cada uno de nosotros el querer como el hacer, Padre. Permítenos llevar estas buenas nuevas a toda criatura, como está escrito, Padre Celestial, no con milagros, no con prodigios, sino solamente, Señor, por fe, porque como está escrito, andamos es por fe, no por vista. Y los frutos del Espíritu Santo son manifiesta en cada persona, Señor, que hace tu voluntad, que se aparta del mal y que sigue el bien. Dice tu palabra que bienaventurados aquellos que vemos, que creemos sin haberte visto, Señor. Y nosotros somos ese grupo de personas. No necesitamos haber estado a tu lado siendo testigo de los milagros y de los prodigios y las maravillas que tú hiciste, sino que andamos es por fe, por medio de tu palabra que está escrita en tu santa y preciosa escritura que es la Biblia. Padre, ruego por aquellos hermanos que están sin empleo, Señor, que seas tú abriendo puertas, Padre, y poniendo gracia en cada uno de ellos, Señor, para que puedan suplir las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Te pido, Padre, también que sea tu Espíritu Santo poniendo gracia en cada uno de nosotros, Padre, para predicar las buenas nuevas de tu palabra, Señor. Clamo también al Padre de la mies que envíe obreros a la mies porque la mies es mucha, los obreros son muy pocos. Padre, aquellas personas, aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que tienen una que otra dolencia, Padre, que están, Señor, enfermos de enfermedades terminales. Te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de ellos,
Concédeles un arrepentimiento genuino, Señor. Y como dice tu palabra, según la fe de cada uno de ellos, sean sanados. Padre, también concédeles un arrepentimiento genuino y verdadero a aquellos presos, a aquellas viudas, a aquellos huérfanos, Padre. Líbralos y líbranos de todo mal, Señor, porque tuyo es el poder, es el reino y es la gloria, Padre Celestial. Te pido, Padre, que guardes a mis hermanos, sus entradas, sus salidas. Y también ruego, Señor, que sean santificados por medio de tu palabra. Padre, que tu palabra sea refrigerio para nuestras almas y que sea medicina para nuestros huesos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.